Jesucristo. Los movimientos de nuestro Señor Jesucristo tienen que ser por nosotros cuidadosamente analizados, porque cada vez que el Señor entraba en escena, o hablaba, o decía, o hacía algo, eso Él lo hacía con un propósito eterno. No solamente era para las personas que en ese momento estaban viendo al Señor actuar o recibiendo una palabra. La palabra de Dios y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras vivas, tienen la capacidad de producir cambios en nosotros. Tenemos que estar dispuestos a analizar cuidadosamente cada una de las palabras que nuestro Señor tenga para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante, la palabra declara lo siguiente. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba totalmente sano de cualquier enfermedad que tuviese. El primero que bajara, como dice la palabra, quedaba sano, pero ahí había una multitud de enfermos, entre los cuales habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, y ellos siempre estaban ahí. Dice acá, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Verso siguiente dice: y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta historia es apasionante. Quiero que por un momento entremos en la escena de lo que ahí está ocurriendo. Hay un estanque en medio de 5 puertas, donde se le dice que eran puertas de ovejas. Probablemente ahí eran donde trasquilaban a las ovejas o las preparaban para un sacrificio. No dice la Biblia exactamente por qué a ese lugar se le dice que era el pórtico o las puertas donde estaban las ovejas. Pero ahí había un estanque en donde había una multitud de personas que se habían acumulado y que tenían diferentes enfermedades. Habían personas que eran ciegas, otras que eran sordos, otros que eran mancos, cualquier cantidad de personas estaban ahí, todos enfermos. Era un lugar que no estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido creado, porque era un lugar que estaba destinado para las ovejas. Sin embargo, ahí había una multitud de enfermos. Y el Señor se aparece y cada uno de los enfermos está observando algo en particular. ¿Qué es lo que ellos están observando? Ellos están observando el agua.
porque ellos creían, y este versículo en donde dice que un ángel cada cierto tiempo bajaba y lo sanaba, es un versículo que está en discusión, pero sin embargo, esa era la creencia de estos hombres. Ellos tenían su mirada fija en el agua, porque cada cierto tiempo un ángel bajaba y sanaba a uno de ellos. El que primero entraba en el agua, ese era el que era sano. El Señor entra y ve a uno en particular, Él lo escoge, y dice la palabra que este era un hombre que tenía 38 años enfermos. Por un momento, no sé, ¿cómo se sienten ustedes cuando a veces se enferman? Cuando a veces uno no puede, le duele todo el cuerpo, no quiere salir de su casa y han pasado 2, 3, 4, 5 días y uno no se recupera. Cuando viene esta gripe que te tumba por completo, ¿a alguien le ha pasado eso, que se pone como de mal humorcito? Yo me pongo de mal humor, tengo que reconocerlo. Algún parecido con mi caso, no sé. ¿Ustedes se ponen de mal humor cuando están enfermos? Yo me pongo de mal humor. Sobre todo porque yo soy hiperactivo. Y como soy hiperactivo, a veces el Señor me detiene. Y me detiene a través de una gripe, a través de una fiebre, a través de algo. Me detiene. Y después que peleo con el Señor 5 o 6 días, si es que Él quiere extenderme más en ese reposo, pues me tengo que quedar tranquilo y empezar a pelear con mi mismo carácter. Porque me pongo de mal humor. Tengo que reconocerlo, el Señor es testigo. Yo sé que a ustedes no les pasa eso. Ustedes son los mejores enfermos que hay. Cuando se sienten mal, se ponen de buen humor, se dejan hacer todo lo que hay que hacer, las medicinas. Pero yo no soy así. Así que solamente imaginarme, una vez me dio algo que se llama laberintitis, que yo no sabía ni dónde estaba y me daba vueltas todo. La pasé bastante mal, pero eso no duró ni 2 meses. Fue fuerte, pero no duró ni 2 meses. Ahora imagínense en ese momento en donde ustedes están de mal humor por lo mal que se sienten, y que este hombre tenga 38 años de su vida con una enfermedad que no lo dejaba desenvolverse. Él estaba totalmente truncado, no podía hacer nada. Además de eso, estaba frustrado porque él estaba en ese lugar y veía como cada vez que él trataba de adelantarse para tocar el agua, porque eso era lo que ellos creían, que iban a ser sanos si bajaban de primero, pues llegaba otro y se metía y recibía esa sanidad que él tanto estaba anhelando. Así que este era un hombre en particular que estaba bastante frustrado por lo que le estaba ocurriendo en su vida, porque estaba enfermo. Pero si nosotros nos paseamos por ese estanque, la escena es bastante deplorable. Ver ese poco de personas enfermas que están totalmente impedidas, que no se pueden desenvolver, que tienen diferentes tipos de dolencia, y el Señor entra de una manera misteriosa, porque son pocas las palabras que nuestro Señor expresa en todo este texto, y prácticamente nadie se da cuenta de que el Señor está ahí presente, porque todo el mundo está tratando de solucionar su problema de la única forma en la que ellos aprendieron a solucionarlo. ¿Se comprende esto? Porque ¿quiénes somos nosotros en esta historia? En esta historia cada uno de nosotros somos esos enfermos. Personas que tenemos diferentes dolencias a nivel espiritual, faltas de carácter. Somos personas que todavía hay cosas en nuestro carácter que necesitan ser moldeadas y que probablemente o por mucho tiempo hemos tratado de solucionarlas a nuestra forma y no a la manera de nuestro Señor. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos ofrece y nos dice que Él es la solución para nuestro carácter, para nuestra transformación, para que nosotros cada día podamos crecer y ensancharnos, porque Él ha comenzado en nosotros una buena obra y Él garantiza que la va a culminar. Pero cuando nosotros tratamos de resolver a nuestra fuerza, a nuestro criterio, con las herramientas que nosotros mismos hemos construido, probablemente nos damos o pasamos desapercibido el hecho de que el Señor está a nuestro lado, que tiene su brazo extendido y que quiere levantarnos. No sé si se comprende esto que estoy tratando de transmitir. Cada uno de nosotros hemos sido enfermos por una enfermedad que ocurrió en el huerto del Edén. El primero que cayó y la primera que cayó fueron Adán y Eva,
Y después de que ellos cayeron, a nosotros se nos fue imputada una naturaleza pecaminosa. Hay personas que dicen, los niños cuando están recién nacidos, ¿tienen pecado o no tienen pecado? Es un objeto de discusión. A ver, yo les pregunto, ¿un niño recién nacido viene ya pecando, sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? A nosotros se nos fue imputada una naturaleza pecaminosa. Coloquen un caramelo entre dos niños de 1 año a ver si un solo caramelo para los dos, a ver si uno no va a empujar al otro. Yo creo que lo va a empujar porque se lo va a querer quitar, ¿verdad? No va a decir, toma tu caramelo, yo lo quiero, pero te amo tanto que ese caramelo es para ti. ¿Verdad que no va a hacer eso? Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa fue imputada en el jardín del Edén, en el momento en el que Adán y Eva cayeron. ¿Se comprende esto? Así que unos son más pecadores que otros, pero todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de nuestro Padre Celestial. Esta es la realidad que la Biblia expresa. Ahora, este enfermo está consciente de cuál es su enfermedad. No hay nada peor que no saber contra qué se está luchando. Hay personas que tienen terribles faltas de carácter, pero lo niegan. Ellos dicen, no, yo no tengo faltas de carácter, yo soy así, yo me muero así, el que le guste bien y el que no también, pero este enfermo sabe lo que él tiene. Cuando tú conoces contra qué estás luchando, ya tienes más de la mitad de la batalla totalmente ganada. Pero cuando tú no sabes contra qué estás luchando, probablemente pueden pasar muchos años y tú no sabes qué es lo que tienes, por qué te sientes tan insatisfecho, por qué nada te complace, por qué siempre estás con esa cara arrugada. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados a disfrutar de esa libertad que solo Cristo nos ha venido a dar. ¿Estamos de acuerdo? 38 años enfermo, dice, este enfermo recibe una pregunta y la pregunta que recibe ese enfermo son las primeras palabras que Jesús pronuncia cuando se presenta en ese lugar. Observa todo lo que está ocurriendo, ve que hay gran cantidad, dice, una multitud de enfermos, no sé cuántos son, pero una multitud, les aseguro que era mucha gente la que ahí había, con diferentes tipos de enfermedades, pero el Señor extiende una pregunta a ese hombre. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Verdad que esta pregunta parece totalmente lógica? A ver, si a nosotros nos preguntan, mira, tienes una gripe que te rompió los huesos y tienes 2 semanas ahí y ya tomaste todos los tipos de pastillas, Teragrip, los tecitos de limón, todo lo que se te ha ocurrido en tu fuerza, y llega una persona y te dice, ¿quieres ser sano en este momento? La respuesta parece obvia, ¿verdad? Claro que quiero ser sano. Pero nada en la Biblia está por casualidad. Porque aunque nosotros tengamos diferentes enfermedades a nivel espiritual, a veces nosotros nos enamoramos de esa forma de vivir. Aunque el Señor nos ofrezca que conmigo tú tendrás una vida y una vida en abundancia, yo te daré crecimiento, te daré propósito, te daré pasión por cada una de las cosas que hagas, tendrás nuevos sueños, nuevos anhelos, sí, tendrás que trabajar duro, pero tranquilo, no temas, yo voy contigo a donde quiera que tú vayas. A nosotros también nos gustan las cosas que hasta el momento en el que hemos conocido al Señor y que hoy descubrimos que son áreas de nuestro carácter que al Señor no le agradan, pues nosotros a veces nos estacionamos ahí y nos sentimos entre comillas cómodos. Y aunque queremos decirle al Señor, sí Señor, yo quiero ser sano, ayúdame con mi carácter, ayúdame con mi templanza, ayúdame con las formas que yo sé que a ti no te agradan y que yo continúo reincidiendo en esto, también déjame que yo de vez en cuando continúe haciendo esas cosas que a mí me producen un placer temporario, sé que no te agradan, Señor, perdóname. Y es ahí donde el Señor dice, ¿realmente tú quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Porque yo te quiero sanar. Pero si tú quieres que yo te sane, bienvenido a esta cirugía espiritual.
Bienvenido porque yo voy a empezar a tratar en ti y te voy a moldear como si fueras barro en mis manos. Bienvenido porque a través de las circunstancias, a través de las experiencias, a través de tus amigos, a través de la palabra, a través de todo lo que yo te doy día a día, te voy a comenzar a conducir en un proceso de restauración en donde yo voy a manifestar mi gloria en tu vida y a través de tu vida. Pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvado de ser codicioso, de tener una mente mundana, de tu mal carácter, de ser injusto, de ser impío, de ser dominador o dominadora, de ser borracho o borracha, de ser profano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres renunciar a esa forma de vivir sabiendo que te ha traído tan malas experiencias, pero que a veces te divierte? Y porque te divierte, a veces tú le dices al Señor sí, pero no, o no, pero sí. O sí, Señor, pero ya va, espérame un momento que voy a hacer algo y ya regreso nuevamente acá. Mi pregunta es nuevamente, ¿quieres ser sano? Porque el Señor te va a mostrar a ti y a mí cuáles son las áreas a nivel minucioso y personal que cada uno de nosotros tiene que modificar para poder seguir creciendo y ser luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? En esta tarde podemos darle un fuerte aplauso al Señor. El médico estaba donde están los enfermos. Por eso Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿A dónde se presentó Jesús? A donde había una multitud de enfermos. Vamos a llevar esta predicación un poco más allá de este lugar, de estas cuatro paredes, de nuestra vida a nivel personal. Nosotros vivimos en un país y en una ciudad que está lleno de enfermos. Lleno de enfermos. Hay enfermos por todos lados, hay personas que están sumidas en la droga, en la pornografía, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en el desenfreno. Ese es el pan nuestro de lunes a viernes. Cuando nosotros salimos de nuestros hogares, lo único que observamos son personas con terribles enfermedades a nivel espiritual, a nivel físico. Mi pregunta, ¿dónde estamos nosotros? Si nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos atrincherados o estamos encapsulados? ¿Estamos en el lugar de los hechos o estamos en nuestras cuevas? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese compañero o compañera de trabajo que tú sabes que si tú colocas una palabra en un momento preciso, esa vida o la vida de esas personas pueden ser totalmente transformadas? Porque nosotros decimos que somos discípulos del Señor Jesucristo y un discípulo hace lo que su maestro hace. Por eso somos discípulos del Señor Jesucristo. Un discípulo es un alumno. Y el Señor estaba en el momento indicado, a la hora adecuada, diciendo lo correcto. Pidámosle al Señor denuedo, sabiduría, poder, unción, para colocar las palabras precisas en el corazón de las personas precisas, en el momento que sea preciso, para que así como nuestras vidas fueron totalmente transformadas por la predicación de una palabra colocada a tiempo, la vida de otras personas también puedan recibir esa salvación y esa vida eterna que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que hacer lo que hacía el maestro. Dice acá que él tenía la total capacidad para transformar la vida de cualquier persona. Sin embargo, él estaba totalmente ignorado. Entró en ese lugar y todo el mundo tenía su vista puesta, pero no en Jesús. Tenían su vista puesta en las aguas porque esperaban recibir de esas aguas que viniera un ángel y que les sanara de cada una de sus dolencias. Esto nos da una importante enseñanza. Porque el Señor es suficiente. El Señor es suficiente. No es Cristo y, es Cristo o. No sé si me entendieron esto. El Señor es suficiente. No necesitas a Cristo y otras cosas más. Necesitas conocer a Cristo en profundidad porque el Señor es suficiente para sanar, para llenarte, para darte absolutamente
todo lo que nuestras almas necesitan. El Señor es suficiente. Es Cristo o cualquier otra cosa. Necesitaban dejar de mirar las aguas y poner los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú caminas como viendo al invisible, puede temblar el mundo entero. Tú y yo nos mantenemos firmes en el camino de la verdad. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Pero nosotros caminamos como viendo al invisible. Cuando las esperanzas de otra persona se acaban, es ahí donde comienzan las esperanzas de un hijo o de una hija de Dios. Porque sabemos que el Señor tiene el control absoluto de todo lo que está a nuestro alrededor. Pero cuidado, no miremos a nuestros lados. Miremos en el Señor. Miremos a sus ojos. Porque cuando Pedro comenzó a mirar la tormenta, ¿qué fue lo que a él le ocurrió? Comenzó a hundirse. Y sin embargo el Señor extendió su mano, lo levantó, lo sacó de esa tormenta y al sacarlo le dijo, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué miraste a la tormenta? ¿Por qué estás mirando hacia otro lado? Algo interesante que nos podría pasar a cada uno de nosotros es saber lo siguiente. Cuando venga la próxima tormenta y tú digas, bueno, voy a mirar al Señor. Y cuando estés mirando al Señor, ciertamente tú sientes como vas caminando por las aguas. Pero si la tormenta arrecia y por alguna razón miras hacia los lados y te comienzas a hundir nuevamente, que te puede volver a ocurrir, nuevamente el Señor va a extender su mano y te va a levantar, porque Él nunca te va a dejar. Pero tú y yo tenemos que aprender lo siguiente. Cuando tú pones los ojos en el Señor, tú pasas por esa tormenta, porque vas de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pasas el límite de la tormenta y ya estás del otro lado y descubres que eres una persona más ancha, más fuerte, porque el Señor te ha asistido una vez más y te va llevando en ese camino de fe hasta la estatura de ese varón perfecto. El Señor puede sanarte de inmediato, de inmediato. Si en esta tarde nosotros podemos identificar esta palabra de la siguiente forma. Sí, Señor, yo tengo una terrible falta de carácter. Por ejemplo, es un ejemplo, no soy yo, es un ejemplo. Sí, mis palabras son muy fuertes. A veces hiero a mi esposa, hiero a mis hijos, hiero a mis amistades, las personas que están alrededor mío. Soy una persona iracunda. Por ejemplo, si hay algún iracundo aquí, se identifica. Yo dije iracundo, por ejemplo. Pero pongamos que tu ejemplo a nivel personal es otra cosa. Quiero decirte algo. El Señor puede sanarte en un instante y comenzar en ti un proceso de regeneración, en donde tú dispones tu corazón y el Señor te da y te da y te da y te da, y tus oídos espirituales van a comenzar a percibir de manera personal la forma como Dios va a tratar en esa área a nivel específico. Porque nosotros andamos por fe, nosotros no andamos por vista. Y cuando el Señor te escucha y esa oración sale sincera de tu corazón, no sé si es algo a nivel personal en tus relaciones, no sé si es alguna de las cosas que yo nombré anteriormente, pero cada uno de nosotros hasta el día de hoy, a pesar de que hemos sido sanos, a pesar de que conocemos al Señor, todavía hay áreas que representan en nosotros puntos débiles. ¿O solamente eso me pasa a mí? Yo pregunto. Quiero decirte algo. Si el Señor te absuelve, inmediatamente cada uno de nosotros quedamos completamente absueltos, porque Él es todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene la capacidad de producir cambios en cada uno de nosotros si nuestro corazón es un corazón sincero. Queridos hermanos, cambiemos la mirada. Quitemos la mirada de donde a veces nosotros tenemos la mirada. Y por favor, hagamos lo que nos corresponde hacer. Quiero terminar con estas palabras del Señor, porque este hombre salió de ese lugar siendo totalmente sano, y dice la Biblia que era un día de reposo, un día donde generalmente no se podía hacer lo que él estaba haciendo, que era levantar su lecho, doblar el colchón o el lugar donde él estaba durmiendo, dobló el lecho y caminó, porque el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda.
Cuando le preguntaron a él, él dijo, yo no sé, el que me dijo, toma tu lecho y anda, fue el que me sanó un día de reposo, así que yo aquí estoy. Y el Señor después se le aparece, y esta es la segunda parte donde el Señor de una manera misteriosa se presenta con pocas palabras, porque sus primeras palabras ya las analizamos. La segunda fueron estas. Él le dice, se le presenta y le dice primero que todo, mira. Y después le dice, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras son tan pesadas, tan fuertes, tan determinantes. Son un cuchillo a nuestro corazón. El hecho de que, primero que todo, de una multitud de enfermos, el Señor escoja a uno. ¿Quién fue ese enfermo? Tú. ¿Quién fue ese enfermo? Yo. Porque los demás quedaron enfermos. Pero a pesar de que el Señor extiende esa sanidad en nuestra vida, y nosotros a veces descuidamos lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, un día el Señor te toca el hombro y te dice, mira, primero que todo, pon tus ojos en mí en este momento. Mira, dice el Señor. Y después dice el Señor lo siguiente, has sido sanado. Recuerda, yo pagué un alto precio por ti. Derramé hasta la última gota de mi sangre. ¿Saben por quién lo hice? Lo hice por ti. Yo derramé mi sangre por ti. Porque la paga del pecado es la muerte, y mi muerte sustituyó tu muerte. El que tenía que estar colgado en ese madero eras tú. Sin embargo, yo te quité de ahí a ti y me puse yo. Eso fue lo que yo hice por ti y lo hice por amor. Y te he sido o te he sanado. Y hoy te digo lo siguiente, no peques más. ¿Sabes por qué te digo no peques más? Porque te puede venir algo peor. A ver, algo peor que 38 años totalmente impedido. Tiene que ser algo muy malo. Porque nosotros, aunque estamos en un espacio temporal, pasando como extranjeros y peregrinos, y la Biblia abre delante de nosotros nuestras promesas de vida eterna, la realidad es que hay una vida eterna con Dios y también hay una realidad de una vida eterna sin Dios. Eso es peor que 38 años impedido por alguna enfermedad que ese hombre tenía en ese estanque, esperando que en algún momento se agitara el agua para que viniera un ángel y lo pudiera sanar. Él estaba mendigando una sanidad temporal y la estuvo mendigando por 38 años. Y el Señor le dice, mira, por favor no peques más, no quiero que te venga algo peor. ¿Quieres estar conmigo? Perfecto, no peques más. Porque cuando no hay pecado, quiero decir, no hay pecado que nuestro Señor no pueda perdonar. Qué privilegio, ¿verdad? No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero cuando el Señor nos perdona, sí nos exige una determinación y poder decir, Señor, de aquí en adelante, contigo, a donde quiera que tú vayas, contigo yo quiero estar. ¿Se entiende, queridos hermanos? Y lo último, cuando a Él le piden explicaciones acerca de lo que Él estaba haciendo, Él dijo lo siguiente. Hablo de Jesús y dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso también es gasolina a nuestro corazón. Es un combustible poderoso el hecho de que tú puedas recordar lo siguiente. ¿Sabes qué? Mi Padre en este momento está trabajando. Y Él me está invitando a formar parte de lo que Él está haciendo. Él lo sigue haciendo. Cada vaso con agua, dice la Biblia, que así fuera un vaso con agua, que tú le das a uno de mis pequeños en mi nombre, del cielo te viene la recompensa. Por eso yo digo que hay gente que no se sabe mover, porque no tiene más nada, no hay otra explicación. La gente no se sabe mover. Pero cuando tú siembras en el reino, cuando tú incluyes los planes de tu Padre o entras a participar en las obras que Él ha creado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros participemos en ellas, pues sencillamente tú estás tocando con cada una de tus acciones una cuerda en la eternidad. Invertir en el reino tu tiempo, tus dones, tus talentos, tus recursos, tu vida. Cuando tú inviertes tu vida en poder ser parte de lo que Dios está haciendo,
Tú eres el mejor negociante que pueda haber, porque mi Padre hasta este momento está trabajando y nos invita a todos, queridos hermanos, pues nosotros también, como nuestro Señor Jesucristo, tenemos que trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso le da propósito a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Quiero preguntar, quiero saber si hay